Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Between Ukraine and Russia. Mientras la alianza Rusia-China amenaza con colapsar y enterrar aún más a Moscú, las tropas en el frente de batalla de Ucrania solo esperan una cosa para abandonar la guerra y dejar a Putin con la única alternativa de renunciar a la ocupación. Al grave error de comenzar una guerra en Ucrania, ahora se le suma el error de depender de Beijing. No teniendo más alternativas, el líder de la Federación Rusa viró bruscamente hacia China e India buscando un refugio económico y apoyo geopolítico. Pero la alianza económica con Xi Jinping podría llegar a su fin más pronto de lo que creemos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando entre los dos regímenes autocráticos y cuál es el escenario mediante el cual las tropas rusas abandonarían Ucrania, incluso la península de Crimea? Quédate muy atento porque en lo sucesivo de este informe te estaremos dando las respuestas, así que no te lo pierdas. Te contamos lo que nadie está diciendo, por eso te invito a quedarte con nosotros hasta el final de este informe, para que puedas sacar tus propias conclusiones y no esperes a que alguien más te lo cuente. Y no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Igualmente puedes seguir haciendo tus donaciones para el mantenimiento del canal a través del icono del corazoncito que está en la parte inferior de este video. Y muchas gracias de antemano a todos nuestros donantes. Nuestro especial agradecimiento a Eladia Aguilera por tus continuas donaciones para el mantenimiento del canal y por tu importante apoyo a nuestra labor periodística. A Eladia le enviamos un caluroso saludo de parte de todo el equipo. Bien. El Kremlin enfrenta grandes preocupaciones, ya que las luchas económicas de China amenazan con reducir una parte significativa de los ingresos por hidrocarburos. Los expertos señalan que la economía de China está entrando en declive, lo que debería generar gran alarma dentro del Kremlin. Mucho ojo con esto. El FMI está analizando actualmente las tendencias de la inflación mundial y prevé que la inflación en ambos países aumentará considerablemente en los próximos 2 meses. El FMI ha dicho que el desempleo en China seguirá agudizándose, lo que será mortal para ambas economías. Entonces, los esfuerzos de Vladimir Putin por forjar una alianza con China van a resultar perjudiciales, debido a que la nueva asociación parece ser contraproducente a la luz de los problemas económicos de China. Para nosotros, Putin cometió un grave error al acercarse a China durante este tiempo de incertidumbre económica. No obstante, el líder ruso no tenía más alternativas. En medio de la reducción del gasto de los consumidores y de la caída de las exportaciones en China, la recuperación del país de la pandemia se ve obstaculizada por una grave crisis inmobiliaria. Una de las más grandes inmobiliarias, Evergrande, de China, acaba de acogerse a la ley de bancarrota en los Estados Unidos para proteger sus activos. Adicionalmente, el líder comunista chino también cometió un gravísimo error al cerrar la economía de varias ciudades, con el supuesto objetivo de erradicar la pandemia, meta que no se logró sino en un 50%. A sus problemas se suman las alarmantes tasas de desempleo juvenil, lo que hace que su economía se tambalee al borde del colapso. De hecho, las autoridades chinas han dejado de publicar cifras que indiquen la gravedad de esta fuerte caída. Se anticipa que esta recesión tendrá efectos de gran alcance, debido a que su nuevo aliado asiático,
es el más afectado por la disminución de la posición global de China, según Iván Kachanovsky, profesor de la Universidad de Ottawa en Canadá. Según este politólogo ucraniano, aunque la nueva alianza entre Putin y el presidente Xi Jinping no se verá afectada por el declive económico de China, lo cual no compartimos, y un poco más adelante vamos a decir por qué, la ya debilitada economía rusa podría sufrir aún más, es decir, será más severa. Mientras tanto, los expertos económicos advierten que si China se derrumba en los próximos 60 días, Estados Unidos puede correr el riesgo de colapsar a continuación, una apreciación que tampoco compartimos. Los expertos que analizan la unión entre Xi Jinping y Putin postulan que la crisis económica de China puede no ser un buen augurio para Rusia. Sin embargo, la capacidad de llegar a esta conclusión no requiere un doctorado, no requiere ser un gran conocedor. Según el profesor Kachanovsky, China mantiene su posición como el principal aliado comercial de Rusia y ofrece socorro continuo frente a las sanciones económicas del mundo occidental. Esta lealtad no es puramente política, debido a que China se beneficia significativamente de la compra de petróleo y gas rusos a un precio reducido. Entonces, ¿por qué no compartimos lo dicho por el profesor ucraniano? Porque al caer la economía, el siguiente afectado será Rusia. Estamos hablando de la caída de la economía china. La economía rusa se verá necesariamente afectada si la economía china continúa desacelerándose y la demanda de petróleo ruso importado va a disminuir. Todos sabemos que la consecuencia de una desaceleración de la economía impacta directamente el consumo de combustibles. Por ende, las compras de hidrocarburos a Rusia van a caer irremediablemente. Adicionalmente, la caída sin control de la economía rusa se evidencia por la reciente caída significativa en el valor del rublo ruso, que alcanzó un mínimo de casi 17 meses en este mes de agosto. La caída provocó una reunión de emergencia en el Banco Central de Rusia, en un intento por evitar la crisis. El rublo ha perdido un considerable 26%, otros dicen que un 30%, en valor este año como resultado de la disminución de los ingresos por exportaciones y el aumento del gasto militar debido al conflicto en curso en Ucrania. Ya podrás imaginarte lo que va a pasar cuando disminuyan las compras de gas y petróleo de China. Antes de la invasión, el suministro de combustible del continente estaba bajo el control de Moscú, lo que le generó miles de millones de dólares en ingresos. Pero las fuertes sanciones dirigidas a su sector energético provocaron una caída significativa de las exportaciones de combustibles fósiles a toda Europa, como todos lo sabemos. Como resultado, Moscú se vio gravemente afectada, con los Estados miembros de la Unión Europea recurriendo a otras opciones, a comprar hidrocarburos del Medio Oriente y de Estados Unidos. China estaba dispuesta a tomar su lugar y desde entonces ha asegurado acuerdos con descuento para el petróleo y el gas rusos, sin llegar obviamente a cubrir la demanda europea de combustibles que Moscú perdió. A pesar de esto, el exoficial de inteligencia de defensa Matt Shoemaker opina que la decisión de Putin de fortalecer los lazos con Xi Jinping lo ha puesto en una situación difícil, ya que los ingresos energéticos del Kremlin son solo una mera sombra de lo que fueron. La pura verdad es que Rusia se encuentra en una situación difícil, atrapada entre los dos mayores compradores de sus exportaciones de hidrocarburos, China e India. Rusia actualmente está tomando un riesgo significativo. Su dependencia de China para sostener su economía pone a Moscú en una situación verdaderamente difícil, debido a su dependencia de las ventas de petróleo y gas, que solo cubre la mitad de su gasto público. Esto sí pone a Rusia en una posición vulnerable. La invasión de Ucrania fue el error más garrafal cometido por Putin y la historia se lo está cobrando desde ya. Por otro lado, el frente de batalla está a punto de ser abandonado por las tropas del Kremlin, de acuerdo con lo dicho por un ex coronel ruso. Los principales comandantes militares, es decir, Shoigu y Gerasimov, junto a Vladimir Putin, están siendo repudiados por sus propios soldados,
quienes han estado experimentando un declive en la moral, lo que ha provocado que este excomandante admita el abandono de las líneas del frente. Y mucha atención con esto, después de que se haya alcanzado una tasa de bajas del 80%. Ya estamos muy cerca de ello. Según el exteniente coronel, muchos soldados rusos desprecian a Putin y no cumplen sus órdenes. Este exoficial se dio a la tarea de recoger las impresiones de las tropas en el frente de batalla, debido a sus libros que está escribiendo sobre la situación rusa. Recientemente, un informe del Instituto para el Estudio sobre la Guerra reveló cómo las tropas rusas pronto se retirarán de sus posiciones en el frente debido a la desilusión sufrida en el conflicto. Luego de pasar tiempo en la 58ª Brigada motorizada en Afganistán, el exteniente coronel ruso Sergei Gulyaev pasó a servir en la 45ª División Motorizada de la Guardia Nacional durante los 2 últimos años como teniente coronel en el ejército soviético. Luego de su servicio, Gulyaev hizo la transición a la política. Ya convertido en un escritor, la publicación de su libro llamado Sakat generó problemas debido a que los investigadores del Kremlin en su tierra natal lo acusaron de difundir información falsa sobre el ejército, lo que provocó que éste huyera de Rusia. Tuvo que irse al exilio. Siendo un crítico explícito de Putin, las experiencias de Gulyaev en el ejército y más allá han dado forma a las perspectivas como escritor y figura pública de este hombre. Como miembro de un grupo de veteranos, Gulyaev se mantiene en contacto con sus compañeros oficiales y obviamente con los soldados que luchan por el ejército de Putin en Ucrania. De sus relatos es evidente que estos experimentan escenarios severos, escenarios desordenados, mientras intentan controlar la contraofensiva ucraniana en el campo de batalla. Meses de negligencia han dejado a las tropas de primera línea mal equipadas y sin apoyo, lo que ha provocado un desplome de la moral, según el exteniente coronel. Los soldados se sienten abandonados y sin fortaleza anímica, obligados a sobrevivir con suministros mínimos adquiridos por su propia cuenta. Para empeorar las cosas, deben comprar equipo esencial como chalecos antibalas con sus propios salarios. ¿Qué tal esto? Como resultado, el resentimiento hacia Putin, Shoigu y Gerasimov es profundo en todo el ejército del Kremlin. Sin ningún tipo de apoyo, los soldados se ven obligados a soportar 8 meses y hasta más tiempo dentro de las trincheras. Día y noche son bombardeados por disparos y no tienen nada que hacer más que sentarse en sus improvisados banquillos, con temor de asomar sus cabezas arriba de las trincheras, porque en cualquier momento puede aparecer un dron ucraniano soltando bombas y explosivos que les caen desde arriba como cae la lluvia. Incluso hay videos grabados en los que se muestra cómo los tanques ucranianos atacan a las tropas rusas que literalmente gatean en las trincheras con la esperanza de no ser impactados. La ausencia de tanques, vehículos blindados o cualquier forma de transporte solo amplía el impacto desmoralizador de las tropas de Putin. En medio de una creciente crisis de moral y una frustración entre los soldados profunda, Gulyaev reveló que había recibido súplicas de ayuda de varios grupos de tropas. Estos soldados desesperados le imploraron que los ayudara a adquirir algunos jeeps para su unidad, ya que no tenían ningún medio de transporte, y ellos se vieron obligados a cargar su equipo a pie por más de 20-30 kilómetros. Era un asunto urgente que se vio agravado por su incapacidad para acceder a las ambulancias militares para la extracción de los heridos de la línea del frente. Eso lo cuenta Gulyaev. La situación ya había llevado a niveles de moral peligrosamente bajos y Gulyaev transmitió informes de esos actos de rebelión con grupos de militares que desobedecieron las órdenes de actuar en la batalla. A medida que la moral decae, el ejército ruso está en desorden debido a la llegada de una gran cantidad sustancial de misiles alemanes a Ucrania. Y entre los soldados en el frente se habla de la angustia de Putin por los recientes ataques con aviones no tripulados a Moscú y que destruyeron un avión de 31 millones de libras esterlinas.
Sobre el envío de los F-16, que fue anunciado justo cuando emitíamos un informe en el que denunciábamos por qué se estaba ralentizando su llegada a Ucrania. La llegada de estos aviones les daría a los combatientes y a los civiles ucranianos una nueva confianza, una nueva esperanza, lo que desconcierta aún más a los soldados rusos. En el motín de junio pasado, que amenazó brevemente el régimen de Putin, muchos oficiales y soldados se pusieron del lado de Wagner, según el ex coronel Gulyaev. Información que fue entregada a una de nuestras fuentes por el oligarca informante. Esto está confirmado. Gulyaev agregó que existía simpatía por Prigozhin debido al planeado bloqueo del suministro de proyectiles, de municiones y otros recursos vitales por parte de Gerasimov y Shoigu. Y la verdad, nosotros creímos que la rebelión de Wagner parecía ser el comienzo de la caída del régimen. Y el ex coronel también dijo lo mismo, agregando que los oficiales, los batallones, los regimientos, pronto se retirarían del frente de batalla en Ucrania. Un ex alto oficial de Rusia proporcionó detalles explícitos a este coronel Gulyaev para sus libros sobre las bajas masivas que el ejército de Putin está enfrentando en el conflicto. Según Gulyaev, sobrevivió un escaso número de alrededor de 90 soldados de un grupo inicial de 700. De acuerdo con las cifras, casi el 87% del regimiento murió, fallecieron irremediablemente. Al provocar su destitución, porque lo destituyeron a este comandante, este oficial del regimiento que sufrió las bajas se mantuvo firme en su negativa a clasificar a los caídos como simplemente desaparecidos en acción en el informe de fallecidos, insistiendo en que los soldados sin duda estaban muertos y no registró ningún caso de desaparición. El ejército ruso debe emitir una compensación por las muertes de los soldados, y los superiores tendían a asumir que cualquier soldado ausente todavía estaba vivo y por lo tanto no le pagaba a los familiares y a las viudas las compensaciones y las indemnizaciones correspondientes. Sin embargo, y con certeza, este comandante insistió en que sabía que los soldados habían perecido. Pasadas 24 horas del incidente, este coronel fue liberado y dijo que la evacuación era una prioridad para él, sin dejar oportunidad de recuperar los restos de sus soldados fallecidos. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Nos quedamos, como siempre, a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa. Si no puedes aportar económicamente al canal, suscríbete, comenta y comparte. Esto ayudará mucho a seguir informando.